hizo como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Sean bienvenidos al curso de soporte vital básico en traumas. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el licenciado Gerardo Rixe González, subteniente Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cursos de lucha contra incendios hidráulica aplicada a la lucha contra incendios, lote de cuerdas de rescate, materiales peligrosos, supervivencia de bombero, parte del Registro Internacional de Paramédicos, proveedor de soporte vital prehospitalario del traumatizado, proveedor de soporte vital básico y proveedor de stock de Abrupto. A continuación, daré el pase a nuestro licenciado Rixe para que pueda iniciar con el curso. Licenciado Rixe, ya puede iniciar con la capacitación. Perfecto, muy buenas tardes con todos. Gracias por la introducción, Dayana. Eh, Primero aclarar unas cositas, ok. Si es necesario de repente excedernos un poco de la hora, tampoco es que va a ser mucho, no nos vamos a tirar toda la tarde aquí. Pierdan cuidado por ello. Pero sí, otra cosita también, vamos a tratar de aprovechar el corto, entre comillas, tiempo que tenemos, ¿ok? Para hablar de puntos muy importantes, de repente las mejores enseñanzas que yo pueda transmitir en cuanto a el soporte vital ah, básico en un traumatizado, ¿ok? Lo que se conoce como en otros cursos como el PHTLS, el PRT dentro del Cuerpo de Bomberos del Perú. Y bueno, a ver, voy a apagar mi cámara por lo pronto. Ok, antes de empezar a hablar perdón, de la primera respuesta al trauma como tal, yo siempre veo conveniente en mis capacitaciones dar una introducción de la importancia de cada paso que vamos a dar, porque recordemos que estas recomendaciones son basadas en la guía que es el PHTLS y esta guía, este libro, ¿verdad? Nos habla de algo. En el capítulo 1, que son los principios y preferencias. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre en el ámbito de prehospitalario, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque los principios son justamente estas recomendaciones, algunas normas, guías, que entiendo yo que muchos de ellos están basados en evidencia, están basados en estudios que se hacen algunos por años, algunos lamentablemente lo hacen en las guerras, porque en las guerras es donde se ven la mayor actividad en cuanto a traumas, ¿verdad? Entonces, es muy triste, pero a partir de esas vidas que se pierden, nosotros aprendemos. Ok. Ahora, esos son los principios y las preferencias son cómo nosotros vamos a usar estos principios con A o B paciente, porque todos sabemos que los pacientes y las emergencias nunca son las mismas. Entonces, basándonos en ello, es que nosotros vamos, o mejor dicho, yo siempre trato de presentar el porqué del X, A, B, C, D, E, ¿no? Si es que alguien lo conoce ya por ahí, mi compañero aquí paramédico, entiendo que ya lo conoce, pero vamos a tratar de ver el porqué de las cosas, ¿vale? Y para los que no conozcan el X, A, B, C, D, E de la evaluación primaria, también lo voy a detallar aquí, así que pierda cuidado. Estamos yendo como que en un nivel también básico, ¿ok? Ah, bueno. Entonces, estábamos aquí con un amigo mío, ¿vale? Este, esta personita, ¿ok? Necesita energía, ¿vale? Ahora, esta energía lo necesita así como yo
pongo en la imagen superior derecha cuando hace ejercicios, pero también los necesita cuando está durmiendo, ¿ok? Y tú dices, ok, pero está durmiendo, no está haciendo nada. Ahora te voy a explicar por qué. Cuando esta persona está durmiendo, cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cerebro no duerme, nuestro corazón no deja de latir, nuestros pulmones no dejan de hacer el intercambio gaseoso, es decir, no dejamos de respirar. Entonces, nuestro cuerpo sigue funcionando, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros constantemente, segundo a segundo, necesitamos de producción de energía. Y como, como lo mencionaba, para que nuestros órganos más vitales puedan seguir funcionando. Ahora, vamos a esta analogía que me gusta hacer, ¿vale? Ustedes por ahí han visto, vamos a comparar una motocicleta, una de las que más me gustan, la Harley Davidson, con nuestro organismo, el cuerpo humano. Si por ahí alguien conoce un poquito de mecánica, debería saber, ¿no? Que este es un carburador y en el carburador se va a hacer una mezcla de dos sustancias. Uno que va a ser el combustible, ¿ok? El combustible se mezcla ¿con qué? Con el oxígeno, ¿vale? Y este carburador luego va a producir la energía que nosotros conocemos, que eh, luego ¿en qué se convierte? En movimiento de la moto, ¿verdad? Pero también recuerden que no solo produce energía, sino que bota por el tubo de escape, bota el humo. Es decir, bota unos residuos, ¿ya? En el caso de las motos, dióxido, monóxido de carbono y nitrógeno, entre otros. Pero en el caso de la célula, ¿ok? Va a funcionar muy similar a lo que hace este carburador. En la célula, básicamente, se va a juntar la glucosa, ¿ok? Que proviene de los alimentos que consumimos nosotros todos los días, y el oxígeno, ¿no? Que proviene, bueno, del medio ambiente. La célula va a juntar también, así como el carburador juntaba su combustible y el oxígeno, la célula va a hacer lo propio, glucosa y oxígeno, ¿ok? ¿Para qué? Para lo mismo, para producir energía. Ahora, acá hay unos datos que si lo aprenden o no sería interesante, pero por lo menos quiero que se queden con la idea de que produce 38 ATP, produce cierta cantidad de energía, ¿verdad? Y sus residuos, ¿cuáles son? Básicamente agua metabólica, CO2, dióxido de carbono. Son residuos de un proceso metabólico, ¿ok? Y esto hace que nosotros tengamos energía. Ahora, a todo esto le llamamos metabolismo aeróbico. Aero, que viene del prefijo, ¿no? Aire, ¿ok? Vale. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo nosotros cortamos el aire, ¿no? Cortamos de repente así como Homero le hace a Bart o ya sea perdiendo sangre. ¿Qué va a pasar? Que como no tenemos oxígeno en nuestro organismo, las células van a sufrir esta falta de oxígeno. Y mira cuánta energía producen. 2 ATPs. ATPs, ok, para mencionar, es como que un producto, es algo que se va a convertir en energía como tal dentro de nuestro organismo, ¿vale? Pero oye, bastante diferencia los 38 o 36 ATPs que se producían antes comparados con estos 2 ATPs, ¿verdad? Es bastante diferencia o 31 dependiendo de 32 ATPs dependiendo de la literatura, ¿no? Y ahora, otro detalle aquí es que nosotros, bueno, este metabolismo que está alterado va a producir ácido láctico, ¿ok? Que en palabras muy simples, ese ácido láctico es tóxico en nuestro organismo, es como un veneno, ¿vale? Y cuando más se produce, más nos estamos intoxicando, más estamos envenenando al organismo. ¿Ok? Y ahora, todo esto, ¿a dónde va? Todo esto que acabo de mencionar se llama metabolismo anaeróbico. O sea que no hay no hay aire, aeróbico, ¿vale? ¿Y por qué estás explicando todo esto, Gerardo? Primero, que nuestro organismo en general, ya, bueno, aquí estaba poniendo que, para comentar, que la sangre es el encargado de llevar el oxígeno al organismo, hacia todos los rincones del cuerpo, ¿ok? ¿Y cómo se hace? Se hace de esta forma. Vamos a ver. Confírmeme por favor si pueden ver mi puntero. En todo caso, a ver, creo que acá lo puedo poner. Sí. Ujú. Oh, está un poquito raro esto.
pero bueno, vamos a ver. Bueno, en la imagen izquierda, ¿ok? En la imagen izquierda donde está la mujer, ¿no? La persona. Espera un momentito, vamos a regresar. Ya. Aquí podemos ver unos gráficos que son rescatados bueno, la guía PHTLS, ¿ok? En este caso está en la novena edición, pero las imágenes no han cambiado a la décima edición, que es la última, ¿vale? Aquí podemos ver que, miren, ingresa el aire por las vías aéreas, ¿verdad? Por la boca o la nariz, ¿vale? Ingresan por ese tubito que se llama tráquea hasta llegar a los pulmones, ¿vale? Pero el pulmón no es tanto como una bolsa, sino que dentro del pulmón hay muchas bolsitas. Estas bolsitas se llaman alvéolos, ¿ok? No me interesa a mí que ahorita te aprendas de repente el nombre alvéolo o membrana alveolo-capilar, ¿no? No. Lo que me interesa es simplemente que tengas esta imagen mental de que en esas bolsitas están bordeadas, miren como pueden ver en la imagen que es, bueno, tanto a la izquierda como en la que está superior al medio, que estos alvéolos están bordeados de capilares, es decir, de arterias pequeñitas, vasos muy pequeños. Y ahí es donde se hace el intercambio gaseoso, ¿ok? El aire que ingresó, que contiene el oxígeno, ahora va a entrar va a a ser parte de la sangre, ¿ok? Va a ser parte de la sangre y también recordamos que la sangre va a botar el CO2. Ahí se hace el famoso intercambio gaseoso y el CO2 luego es exhalado cuando nosotros hacemos esa exhalación, ¿vale? Ok, perfecto, hasta ahí. Si alguien no entendió, no dude en decirme, Gerardo, ¿puedes explicarlo de nuevo? Vale, no se preocupen, yo lo hago de repente utilizando otros medios, ¿vale? Y el gráfico que está en la derecha, espero puedan ver mi puntero, eh, es como que todo el ciclo que recorre esta sangre. Primero, aquí se ve, perdón, el intercambio gaseoso del que yo hablaba. Luego, esta sangre ya rica en oxígeno va a volver al corazón. Y este corazón hace blub blub y en ese latido bota esa sangre rica en oxígeno ¿hacia dónde? Células de tejido, dice. Es decir, hacia todo nuestro cuerpo. Hacia todo, ahí sí, a través de la sangre se lleva el oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y miren, ahí se hace de nuevo otro intercambio gaseoso con la célula y la célula va a hacer todo el trabajo que hablé hace un momento. Entonces va a producir energía y también va a tener residuos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el CO2. Y este CO2 va a volver a la sangre, ahí como se ve en el mismo gráfico, y esta sangre ahora es pobre en oxígeno y tiene bastante CO2. ¿Ok? Vuelve al corazón a través de las venas, el corazón hace de nuevo plup dup y bota esta sangre desoxigenada a los pulmones. ¿Para qué? Para que se recargue de nuevo de oxígeno, haga el intercambio gaseoso y vuelva al corazón y así se repite el ciclo todo el tiempo, todos los días de tu vida hasta que en algún momento ya deja de latir tu corazón. Si todo está bien, la célula feliz produce energía y sigue viva. Pero, repito, si se altera de alguna forma, ya mencioné la importancia de la sangre, que es, para fines nuestros, el transporte de oxígeno. ¿Ok? Y obviamente aquí hay una obstrucción mecánica, ¿verdad? De las vías aéreas. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones nos va a llevar a qué? A una célula muerta. Es decir, una célula que muere, un órgano que muere y una persona que muere. ¿Vale? Ahora, solamente para adelantarme a una parte que viene luego, hablaré de lo que es el shock. El shock, ya, como lo define nuestra guía, es el paso de un metabolismo aeróbico. Espero que ustedes ya en su mente recuerden, un metabolismo aeróbico que tiene oxígeno y produce bastante energía, ¿ya? A un metabolismo anaeróbico, ¿ok? No hay oxígeno en esta persona, o sea, o no está respirando, o se está yendo la sangre con el oxígeno, o simplemente algo está alterando, ¿ok? Secundario que una hipoperfusión tisular generalizada, o sea, quiere decir que este cambio de metabolismo viene después de que
la sangre no está correctamente perfundiendo a los tejidos, ¿ok? O bien porque hay poca sangre o porque esa sangre puede estar intacta, pero no tiene suficiente oxígeno, ¿ok? Y ahora voy a presentar una tablita que es muy interesante, muy interesante. Dice, tolerancia orgánica a la isquemia. En otras palabras, los órganos, ¿qué tanto resisten a la falta de oxígeno? Porque la isquemia significa falta de oxígeno, ¿ok? O bueno, en realidad es el estrés que sufren las células ante la falta de oxígeno. Entonces, vamos a ver a ver, ayúdenme por favor, poniendo en el chat, voy a revisar el chat, ¿cuáles son o cuál es el órgano que más sufre ante la falta de oxígeno? Cerebro, corazón, muchas gracias. Y falta uno más, que son los pulmones, ¿verdad? Y se dan cuenta que estos órganos, que son los más importantes, son los que menos tolerancia a la falta de oxígeno tienen. ¿Y cuánto es el tiempo más o menos? Apóyenme también con eso. Ahí está, ¿eh? Un tiempo aproximado de 5 minutos, entre 4 a 6 minutos, que es lo que le toma a estos órganos de que las células empiecen a morir. Para que las células empiecen a morir, entonces este órgano, en pocas palabras, también empieza a morir, ¿vale? Y miren, comparemos esto con otros órganos de nuestro cuerpo, como los riñones, el hígado, todo el tracto gastrointestinal, que tienen más tolerancia, hasta 1 hora y media. Y otro punto importante aquí es que el mismo comité de trauma del Colegio Americano de Cirujanos lo dice, o sea, no es algo que estoy diciendo yo, es que la tolerancia a la isquemia del músculo, hueso y piel tiene 4 a 6 horas. Luego de este tiempo, estos tejidos ya empiezan a sufrir realmente y podemos decir que las células empiezan a morir, pero es bastante, ¿verdad? Por lo menos es mucho más que lo que sufren los demás órganos, ¿vale? Entonces recuerden eso, que el corazón, cerebro y pulmones es lo primero que tienen, quiero que se les quede bien grabado de esta imagen, ¿ok? De esta lámina. Es que estos órganos tienen en promedio 5 minutos de tiempo de resistencia a la falta de oxígeno y también el músculo, el hueso y la piel tienen mucha más en 5 horas aproximadamente, entre 4 y 6 horas. ¿Vale? Continuamos entonces. Em, Ahora bien, ya creo que ya es momento de empezar a hablar sobre la evaluación primaria en trauma. Ok, vamos a dirigirnos a lo que es trauma. Primero entendamos que trauma es alguna situación en la que se involucra un intercambio fuerte de energía, obviamente contra un cuerpo, contra un organismo. Y este intercambio de energía va a ser también con otro cuerpo, ¿no? Que puede ser otro organismo, es decir, otra persona. En el caso de una contusión, ¿no? Si un paciente viene contuido, ya sea por puños, cabezazo, qué sé yo, o puede ser por otro objeto inanimado como un vehículo, un carro, o puede ser el pavimento si es que cae de un desnivel, etcétera, ¿no? También las guías del PHTLS eh, nos incluye este intercambio de energía a las armas, ya sean armas blancas, armas de fuego y también algunos otros mecanismos químicos, ¿vale? Que puedan producir lesiones, por ejemplo, las quemaduras. Entonces, vámonos ya a la parte de la evaluación primaria. eh, La evaluación primaria es aquella que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos a la escena y nosotros vamos a evaluar, ¿ok? Que ha habido un intercambio de energía. Para ello tenemos que tener este concepto en mente que es la cinemática del trauma. ¿Qué es la cinemática del trauma? Es como nosotros vamos a leer la escena donde están nuestros pacientes, ¿ok?
Si nuestra escena está en un vehículo, con los parabrisas rotos. A ver, el ejemplo más claro, ¿ok? Que siempre se pone. Yo llego a un accidente vehicular. Tengo a mi piloto y a mi copiloto. Mi piloto está con cinturón, ¿ok? De seguridad y mi copiloto no tiene cinturón de seguridad. Y además puedo ver en el parabrisas del lado del copiloto que hay esa señal que le llaman ojo de buey o que parece una tela de araña, que es que algo impactado, ¿no? Algo redondo ha impactado contra este parabrisas. ¿Qué sospecho yo en qué cinemática del trauma me lleva a mí a pensar que puede tener tales lesiones? Lo más probable es que al no tener el cinturón de seguridad, esta persona ha impactado su cráneo, la cabeza, contra el parabrisas y por eso está roto. Y ahí ya me puedo esperar varias cosas, ¿verdad? A partir de ello, me puedo esperar que tenga traumatismo craneoencefálico, que tenga incluso, tal vez encuentro los ojos de mapache, que son signos de una fractura de base de cráneo, podría tener lesiones a nivel de la cervical, ¿verdad? O sea, de los discos cervicales, etcétera. Entonces, esa es la importancia de poder leer mi escena, poder ver todas las señales que a mí me puedan ayudar a pensar en algunas lesiones que pueda tener este paciente. ¿Vale? Ok, voy a continuar entonces. Dentro de esta evaluación del trauma, ok, voy a tener dos tiempos a grandes rasgos. Primero mi evaluación primaria y luego mi evaluación secundaria. La evaluación primaria es aquella que yo voy a realizar para descartar problemas que ponen en riesgo la vida. Otro dato importantísimo. ¿Cuál es la importancia de la evaluación primaria de todo este XABCD? Descartar que la persona tiene problemas que amenazan su vida. ¿Ok? Ahí la evaluación secundaria es aquella que yo voy a realizar con un poquito más de tiempo, que la puedo realizar durante el traslado en mi ambulancia o que la puedo realizar de repente dentro ya de la ambulancia, tomándome un poquito más de tiempo y usando ya instrumentos. En la evaluación primaria no puedo tomar, por ejemplo, presión arterial, no me voy a tomar el tiempo de sacar mi estetoscopio, esfinomanómetro y verle la presión. No, no debería hacer eso, ¿ok? Hay un instrumento que sí se utiliza en la evaluación primaria, y vamos a hablar en un momento, pero los demás no. Todo es manual, todo es de repente el torniquete sí está obviamente contemplado dentro de usar apósitos, pero eso es para corrección de lesiones que se pueden, valga la redundancia, corregir en ese momento, ¿vale? Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a explicar lo que la guía del PHTLS nos recomienda, los pasos a seguir en una evaluación primaria. Empezamos primero con el X, ¿ok? Lo voy a leer: control de hemorragias. Externa, severa. Ahí usa otra palabra, por ejemplo, exsanguinante. Por ahí hay otra palabra: masiva, sangrados masivos externos, ¿ok? Que yo debo y podría controlar, ¿vale? Luego el siguiente paso es la A, manejo de la vía aérea. Lo segundo que yo tengo que ver es que esa vía aérea esté permeable. ¿Qué significa permeable? Que pase aire, ¿ok? Y estabilización de la columna cervical, ¿ok? En ese momento yo, además de que voy a ver si la persona respira o no, puedo, ya, como aquí en Perú es bien conocido, ¿no? Dentro de los bomberos, ya, ¿quién va a cabeza? Usualmente el que está al mando, el líder, va a cabeza, ¿no? Y él desde su posición observa y va ordenando, etcétera. No sé cómo será en otros sistemas, pero el control cervical, ¿ok? Es una acción importante, ¿ok? Pero no es definitivo, no es que esa persona se va a quedar ahí para siempre. Y lo voy a explicar también después, ¿vale? Luego de eso, de que he visto si mi persona respira o no, mientras yo por lo menos estoy controlando esa cervical, aunque sea manualmente, paso a la B. Ahora ya no es si respira o no. Yo siempre lo resumo así. Ahora es cómo respira. ¿Ok? ¿De qué manera está respirando? Vamos a ver más características luego. Luego la C de circulación, ¿ok? Eh, ahí en pocas palabras, voy a ver signos de shock. Si la persona está hemodinámicamente estable
o si tiene algunos signos de shock que también vamos a detallar más adelante. Luego la D, de discapacidad neurológica, ¿ok? O déficit neurológico. Y luego la E de exposición, ¿ok? Y ya vamos a explicar un poquito más de cada parte. Vamos por el primer paso, que es control de hemorragias, ¿ok? Para el control de hemorragias también tenemos unos pasitos, que es lo que sugiere el curso del cual yo soy instructor, ¿no? Stop the Blood, que el control de hemorragias. Primero la A, que es alertar. Si nosotros estamos como civiles en la calle, podemos alertar, ¿no? ¿De qué manera? Ok, activo el sistema de emergencia, llamo al número de emergencias de mi localidad. Pero de repente, si yo soy el paramédico, ok, vamos a entender la A de asegurar, ¿vale? B de bleeding, es decir, vamos a buscar el origen del sangrado. Oye, está en brazo derecho, está en la pierna izquierda, está en el tórax, está en el cuello, ¿ok? Y C de controlar. Y ahora, dentro ya la parte de controlar, tenemos 4 maneras de hacerlas, ¿ok? Yo sé que te ponen hasta 3 maneras en el curso como tal, pero ahorita vamos a entender por qué, ¿ok? Gerardo, ¿te has equivocado? No, vamos a ver, vamos a explicarlo. Número 1, presión directa, ¿ok? Y vendaje compresivo. A ver, vamos a ver. Presión directa. Primero, esta presión eh, tiene que ser fuerte. No puede ser una cosa así como que yo pongo mi mano, porque no me va a funcionar. ¿Ok? La fuerza que ejerce el corazón en cada latido y la sangre en la que sale es fuerte. ¿Ok? Si a alguien le ha tocado ya controlar hemorragias, no me va a dejar mentir que de verdad tienes que hacer fuerza. Esas arteritas, por más pequeñitas que son a veces, por ejemplo la radial, que es una cosita así, ¡tra! ¿Con qué fuerza sale? Entonces, por ello, la presión directa sobre la herida siempre tiene que ser fuerte, ¿ok? Y nos podemos ayudar en esa presión directa con un vendaje compresivo. Antes de pasar a ello, es importante mencionar que esta presión directa, para ello nosotros nos podemos apoyar de apósitos, ¿ok? O de repente, si no tenemos apósitos como en la calle, podemos usar alguna tela, pero la más limpia posible. ¿Ok? Esa es la recomendación del curso, la más limpia posible. Em, Cuando hagamos esta presión, luego nos podemos ayudar del vendaje compresivo, ¿ok? Pero esta primera gasa de la que estoy hablando, no se debe retirar. Si yo estoy usando apósitos y se me moja el apósito, voy a poner otro encima, ¿ya? Son entre 3 hasta 4, perdón, hasta 5 apósitos que yo podría colocar encima, pero el primero que he colocado no lo voy a retirar. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese lugar, se entiende que se está creando un coágulo de sangre, que es lo que está ayudando a controlar la hemorragia. Y si yo retiro el primer apósito o la primera tela que he puesto, estoy retirando ese coágulo. Entonces, estoy ayudando a que se reactive el sangrado y yo no quiero eso, ¿vale? Entonces nunca retiro el primero, puedo retirar los que están encima si es que se llegan a empapar y los cambio por otros nuevos y me puedo apoyar de vendaje compresivo, ¿ok? Lo que estamos viendo ahí es un vendaje israelí, es muy conocido, ¿no? Por el personal de atención prehospitalaria. O sea, las características que tiene hace que ajuste muy, muy, muy fuerte al miembro, ¿ok? Siguiente, otra forma de control de hemorragias es el empaquetamiento. ¿De qué, ¿En qué consiste el empaquetamiento? Ok, espero puedan ver mi cámara. Vamos a ver, yo también quiero ver. Ok, imaginemos que ahí tenemos una herida en algún miembro que sea así como siempre le llaman como una boca, ¿ok? Que tenga cavidad dentro. Entonces, si yo pongo solamente mi presión por encima, según recomiendan estas guías, se ha visto que no se puede, o sea, el control no va a ser el más efectivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Introducir un vendaje. Puedo tener un vendaje yo de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, y voy a introducirlo con todo en mi dedo hasta adentro. El vendaje sigo introduciéndolo, sigo hasta que se acabe el vendaje. Si necesito más vendaje,
utilizo otro más y sigo introduciendo mi vendaje elástico, ¿ok? Esta acción es muy dolorosa, por ello yo debo prevenir al paciente que se va a hacer esta maniobra y que le va a doler, pero que uno prefiere el dolor a que de repente se muera. Entonces, es lo que nosotros tenemos que advertir, ¿ok? Y luego de ello también, de nuevo, podemos apoyarnos en vendaje compresivo, ¿vale? Ahora, características de este empaquetamiento. Ha sido diseñado para usarlo en zonas de unión, como cuáles los hombros, a donde no va a llegar un torniquete, ¿ok? Hombros y zonas inguinales, región inguinales, ¿ok? O sea, la parte más proximal de los miembros superiores e inferiores, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esos lugares no va a llegar el torniquete, ¿verdad? Ya. Y se debería hacer el empaquetamiento en tórax, no se debería hacer en el tórax, ¿ok? Si por ahí alguien ven que lo está haciendo, corríjanle por favor. ¿Por qué? Porque toda la cavidad torácica y abdominal, como bien lo dice el nombre, es una cavidad. Tú puedes tranquilamente usar muchos vendajes y no vas a lograr tu fin, que es controlar la hemorragia, porque se van a ir a otro lado, ¿ok? Entonces, el empaquetamiento está dirigido para zonas de uniones, pero también se puede usar en extremidades. Y por último, entre comillas, y ahorita voy a explicar por qué entre comillas, es el torniquete, ¿vale? ¿Y por qué he puesto dos veces torniquete? Porque se pueden usar dos torniquetes, ¿ok? Si es que tú consideras pertinente, si ves que en uno no está controlando el sangrado, puedes utilizar un segundo, ¿vale? Y el torniquete, bueno, es una cosa más práctica de utilizar. Yo tengo uno acá. Vamos a hablar rápidamente. Eh, las partes del torniquete, ¿no? Este es uno del modelo de tipo CAT, es muy conocido. Siempre va a tener un cinturón que es de aproximadamente 5 centímetros. Siempre va a tener un molinete, que es la parte que va a hacer la fuerza cuando nosotros lo estemos girando, y un gancho que es donde tiene que descansar este molinete, ¿ok? Y también una etiqueta donde se indica la hora, por si acaso no es sangre. Ese es un torniquete que utilizo para prácticas, entonces yo trato de hacer las prácticas lo más reales posible y hago sangre simulada. Eh, del torniquete hay un montón para hablar, ¿ok? Pero lo que me interesa que ustedes se queden con la idea que habíamos mencionado hace un rato. Y yo les voy a dejar esta pregunta, respóndame por favor por el chat, ¿ok? ¿El torniquete se retira o no se retira? ¿Ok? Les dejo esas preguntas. ¿Se debe retirar una vez colocado o no se debe retirar una vez colocado? Y yo estoy seguro que muchos van a tener muy clara esta respuesta. Otros, si se equivocan, no hay problema, aquí estamos para aprender. Miren, en lo que me van respondiendo también, yo les voy comentando que el torniquete. Esto. Ah, perdón. Ah, ya se había saltado. Ok. Bueno, el personal médico lo tendría que retirar ya en el hospital. Perfecto. No se quita. No, no, no. Ok, lo que les estaba comentando es que ya tampoco ahora no se recomienda improvisar torniquetes. Ok, yo sé que esto es dirigido a países de primer mundo también, ¿no? Que tienes un torniquete, te cuesta $30, que no es gran cosa en países como un mío, Perú. Somos muy pocos los que hacemos una inversión de tener un torniquete normado. También te recomiendo tener un torniquete normado, ¿ok? ¿Por qué? Por el riesgo de que este se pueda romper, ah, porque se entiende que el normado ha cumplido unas características de durabilidad, de resistencia, ¿vale? Y más perderías tiempo usando uno que no tiene, que es muy débil y que se te puede romper al momento de aplicarlo. Entonces estás exponiendo a tu paciente, ¿no? Pero bueno. Eh, eso es lo que me toca decirles, ¿no? De parte del curso, ¿no? Es tratar de hacer el esfuerzo y tener uno normado. Y perfecto, la respuesta que están diciendo no se quita, no, no, no. En el campo no se quita, el personal médico lo tendría que retirar ya en el hospital. Es muy buena esa respuesta, ¿ok? Al 100%, eh, también les doy este dato. Hoy en día se sabe que hay dos técnicas eh, con el torniquete para que para que pueda ser
cambiado de posición, ¿ok? Reposicionar y otro que sería ya para retirar el torniquete, ¿ok? No lo vamos a hablar ahora, esto es parte de otro curso, ¿ok? Más profundo, pero ya les dejo la idea, ¿vale? Si a quienes tengan esas ganas de aprender, ya sé que lo van a buscar por ahí, pero en grandes rasgos, lo que sí tiene que quedar para personal de primera respuesta como nosotros es que el torniquete no se retira. Una vez que se coloca, no se retira. Antes decían, no, cada 15 minutos, cada 20 minutos hay que retirar porque si no el miembro se va a perder. No, por eso decían, en los primeros cuadros yo les presenté que las extremidades que tienen hueso, músculo y piel. ¿Cuánto tiempo? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuánto tiempo resiste ante la falta de oxígeno? Igualito, estoy revisando el chat a ver quién lo dice, ¿vale? Perfecto, de 5 a 6 horas, ¿ok? De 2 horas, recordamos que hasta 1 hora y media son los órganos internos, ¿ok? Pero los que no son el corazón y todo ello, ¿no? Pero sí, Fabi, como lo están mencionando por ahí, entre 4 a 6 horas, 5 en promedio, que las extremidades, que justamente tienen estos tejidos, ¿no? Piel, músculo y huesos, no van a tener mayor lesión, ¿ok? Es más, en el PHTLS te da un cuadro más específico de los tiempos y los efectos secundarios que podrían tener, que obviamente mientras más corto es el torniquete que ha estado, más corto el tiempo, menos efectos secundarios como que hormigueos vas a tener, ¿no? Y por menos tiempo. Y cuanto más tiempo lo tengas, es como que puede durarte días, semanas, dice hasta meses estas sensaciones así incómodas en las extremidades, pero no vas a perder la extremidad, ¿ok? Al menos que ya accedas estas 6 horas, que es lo que nos recomienda, ¿ya? Ok, vamos a continuar con el siguiente paso. Muchas gracias por la participación a los chicos. Me alegra sobre todo porque es signo de que se está aprendiendo. Ok, vías aéreas y control de cervical. Como lo había mencionado, yo siempre resumo esta parte como que respira o no. En términos más técnicos, permeable o no permeable. ¿Ok? Vamos a ver en la A estos signos. Primero que un paciente que no respira. Paciente que tiene un compromiso obvio de la vía aérea. Inflamación, laceración, desprendimiento de alguna parte, ¿ok? Del rostro. Pacientes que tienen frecuencias ventilatorias mayores a 20 respiraciones por minuto. Y pacientes que tienen sonidos de ventilaciones ruidosas, ¿ya? Uno de estos sonidos es el famoso ronquido, ¿ya? Y eso es algo, creo yo, importante de todas formas siempre tenerlo en cuenta con los pacientes que están inconscientes o por lo menos que el nivel de conciencia está bastante disminuido y que están supinos, ¿ok? ¿Qué significa supino? Boca arriba. ¿Por qué? Por lo que muestro acá en la imagen de la izquierda, que si esta persona puede, se está perdiendo, ¿no? El control muscular, esta lengua, la lengua que básicamente son músculos, se le puede ir hacia la parte posterior. Y o qué está pasando, está obstruyendo la vía aérea y nosotros no nos podemos dar cuenta de ello. Por ello es la importancia aquí de patentar la vía aérea. ¿Qué quiere decir? De asegurar la vía aérea, en otras palabras. ¿De qué manera lo podemos hacer? De estas maneras que nos presenta aquí, que primero las manuales, ¿ok? Voy a explicar las manuales. A ver, tenemos en las manuales, a ver, solamente bueno, acá tengo las imágenes de la tracción mandibular. Primero es la maniobra frente-mentón. Si alguien por ahí llevó su curso de RCP, debe recordar que la maniobra frente-mentón es una en la que nosotros tiramos hacia atrás la cabeza por la frente y luego aperturamos, jalamos del mentón y de esa forma la vía aérea que se supone que está cerrada, la podemos aperturar. ¿Ok? Es una forma manual. Pero aquí menciona, si hay sospecha de trauma cervical, no vamos a usar esa maniobra. ¿Por qué? Porque, ok, tengo una sospecha de una lesión a nivel de las vértebras cervicales. Y si yo muevo, puede ocasionar más daño, ¿ok? Entonces, no es recomendado para situaciones de trauma
en el que sospechamos una lesión cervical, ¿ok? En esos casos, ¿qué se utiliza? La tracción mandibular. ¿Cómo es la tracción mandibular? Bueno, este ejercicio yo lo voy a describir, pero es altamente recomendable, así como el RCP, así como el uso de torniquete. Es altamente recomendable que ustedes lo entrenen, ¿ok? Entonces, aquí ya le estamos dejando en esta capacitación el bichito para que ustedes lo puedan llevar a la práctica. Entonces, consiste la tracción mandibular en separar la mandíbula, no tanto separar, sino llevar hacia adelante, protruir la mandíbula, ¿ok? Desplazarlo hacia anterior. ¿Para qué? Para hacer el mismo efecto que nosotros estábamos mencionando, que es separar la lengua, ¿ok? De la vía aérea, para que no la ocluya. Y si se dan cuenta en esa técnica, no estamos moviendo la cervical. Es por ello que se recomienda ante sospechas de traumatismo cervical, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay como que 2 a 3 formas de realizarlas. Una es metiendo la mano a la misma boca y jalándola, pero bueno, siempre se comenta por ahí que el paciente podría reaccionar y morderte. Entonces, como que no es tan seguro. ¿Ok? Las otras formas, ¿cómo son? Si tú estás por delante, ¿ok? Pones tus pulgares en los pómulos y de la rama de la mandíbula, es decir, este angulito, ¿no? Ustedes si lo buscan en sus casas ahorita mismo sería muy bueno. De ahí van a jalar, ¿ok? Haciendo este ejercicio, ¿ok? Y lo hacen, llevan hacia adelante, hay que hacer fuerza, es una cierta fuerza y vas a llevar la mandíbula hacia adelante. Lo pueden practicar de repente con alguna persona, teniendo mucho cuidado de no lesionarle, ¿ok? Entre sus compañeros tal vez. Y la otra forma es que ustedes mismos también se pueden hacer es de hacia atrás, ¿no? Si tú te colocas hacia atrás de la persona y ahora poniendo los dedos, bueno, el segundo, tercero, cuarto dedos en el pómulo y los pulgares detrás de la rama de la mandíbula. ¿Ok? Esa es la tracción mandibular, es la maniobra para aperturar la vía aérea. Pero oye, ¿tú te vas a quedar ahí haciendo eso todo el tiempo que va a durar de repente la evaluación y el traslado? No, para eso viene la importancia de patentar, de asegurar esta vía aérea eh, con mecanismos básicos, ¿ok? Los avanzados ya estamos hablando de la intubación endotraqueal, la supraglótida, o sea, son otras formas que no las voy a mencionar aquí porque se entiende que también es para dirigida a personal primer respondedor que no está facultado para hacer estas maniobras invasivas, ¿ok? Entonces, la parte básica sí deberíamos conocerla porque se recomienda altamente hacerlo y no necesitas de repente de tener un certificado de paramédico como tal, porque no estamos hablando de maniobras que sean tan invasivas. Y de estas hablamos de la cánula orofaringea y la nasofaringea. La orofaringea, como lo dice el prefijo oro, ingresa por la boca, la cavidad oral, ¿ok? Y bueno, acá la forma de medirlo es como vemos en la imagen de la izquierda, desde el ángulo, ¿no? De la mandíbula hacia la comisura de la boca, hacia la boca misma. Ese es el calibre correcto que nosotros deberíamos escoger. Luego, ¿cómo se introduce esta por la boca? No se va a introducir de esta manera, si lo pueden ver en mi mano, sino se va a introducir al revés. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar la lengua. Lo que yo quiero es evitar la lengua. Una vez que yo siento o que sé que ya pasó la lengua, ahí lo volteo para que ya quede de esta forma. ¿Ok? Y de esa forma estoy asegurando que mi lengua no se vaya hacia atrás y no me ocluya mi vía aérea. Y lo mismo va a pasar con la cánula nasofaringea. Voy a medir la cánula desde el orificio de la nariz hasta el ángulo de la mandíbula. Ese es mi calibre correcto para mi paciente. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es, puedo apoyarme de un gel. Hay unos gel hidrosolubles que son los correctos para utilizarlos ahí. Lubrico la punta de mi gel, perdón, de mi cánula. ¿Ok? Y luego voy a introducir la cánula. Observen, les voy dando los tips para cuando lo vayan a hacer de manera práctica. Esta cánula nasofaringea
debe ingresar así, bien, bien perpendicular, ¿ya? O sea, tú pensarás que porque tu orificio está como que mirando diagonal hacia abajo, entre comillas, lo introduces de esa forma. No. ¿Qué es lo que pasa si tú lo introduces así? Vas a correr el riesgo de que te vayas muy superior, puedas lesionar, ¿ok? La forma correcta es hacerlo así, diagonal a lo que sería el piso, ¿no? El eje del piso, y lo vas girando, 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 hasta que sientes que ya está pasando suave, ahí lo terminas de introducir, ¿vale? Y bueno, una recomendación para el control de la cervical, porque no siempre vamos a encontrar un paciente así en posición anatómica, ¿no? Puede estar de muchas maneras. Esta recomendación es ríe, la mnemotecnia ríe. Primero rotar, ¿ok? Rotar, luego inclinar y luego extensión. ¿Ok? Entendamos la extensión puede ser esto o esto es la flexión. Perdón, flexión y extensión. ¿Ok? Vamos a la B. B de respiración. Si nosotros ya hemos evaluado, la persona está respirando. O si no está respirando, hemos hecho nuestras maniobras y hemos ya logrado que la persona aperture su vía aérea. Perfecto, ahora voy a ver cómo está respirando esta persona. Ya hemos hablado de la importancia del oxígeno, ¿ok? Ahora, los valores normales, por ahí algunos los voy a ir diciendo, pero sí, o sea, todos deberíamos conocer los valores normales de los signos vitales, ¿ok? Y vamos a mencionarlos ahora. La respiración tiene mucho que ver con la oxigenoterapia. Para los primeros respondedores es uno de los pocos medicamentos que se pueden utilizar y es de gran, gran ayuda. Ok, si lo tienen ustedes disponibles para utilizar, háganlo, por favor. A veces no lo hacen y teniéndolo, de verdad es de muy, muy gran ayuda y entiendo que ahora ya ustedes ya saben por qué. Ok, ahora, esa oxigenoterapia la podemos tener de bajo flujo y de alto flujo. Bajo flujo va a llegar hasta 5 6 litros. Ok, que nos pueda ayudar a mantener, a subir un poco la oxigenación. Pero de los de alto flujo sí los vamos a necesitar con pacientes o personas que tengan la saturación bastante baja, ¿ya? Y bueno, ya me adelanté a un par de datos, que primero, ¿cómo vemos si una persona, en términos rápidos, cómo vemos si una persona está respirando, o sea, está oxigenando correctamente? Es utilizando este dispositivo que se llama pulsoxímetro, ¿ok? Bueno, yo tengo el propio, me lo gané una vez ahí en un concurso y, y es muy, muy útil. Y la importancia de este pulsoxímetro, de repente por si alguno no lo recuerda o no lo conoce, es que este pulsoxímetro sí está permitido utilizar en la primera evaluación o en la evaluación primaria. ¿Por qué? Porque es de muy fácil, es, es uno, de muy, muy fácil de usar y segundo, que la respuesta te la da muy rápida. ¿Ok? Entonces, rápidamente tú ya puedes ver cuánto está saturando tu paciente y a partir de ello trabajas. ¿Ok? Recordemos que la saturación correcta es de 95 a 99%. ¿Ok? Si está menos de 95, estamos hablando de una dificultad respiratoria. ¿Ok? O bueno, de una hipoxemia, ¿no? Propiamente dicho, menos de 95 hasta 90. ¿Ya? Y dificultad respiratoria ya sería menos de 90. Pero con que se queden en mente que si una persona está menos de 95 algo está mal y que tengo que corregir, y menos de 90 es que, o sea, la persona realmente ya está mal, ¿ok? Yo creo que está bastante bien, ¿vale? Ahora vamos a ver también el patrón respiratorio. Hablamos aquí de la respiración. Nos dice que los valores normales sabemos que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En el PHTLS, en esta parte de trauma, te pone de 10 a 30. Está exagerando un poquito. ¿Y por qué 30? Siempre recordemos el factor estrés durante la emergencia. ¿Qué significa? Que una persona que acaba de sufrir un accidente, muy probable que por temas de la ansiedad, el estrés propio de la emergencia, esté agitado. ¿Ok? Entonces, se permite hasta 30 respiraciones por minuto, que estaría dentro de lo tolerable, ¿ok? Pero más de ello ya no, ya está mal. Y menos de 10 también está mal y debemos corregir, ¿ok?
Oye, y si una persona me está saturando menos de 95, menos de 90, yo lo corrijo con oxígeno, ¿verdad? Con la oxigenoterapia. Y pero si una persona ahora está respirando, o sea, está ventilando más de 30 o menos de 10, ¿cómo lo corrijo? Ya, ahí es donde utilizamos el famoso dispositivo bolsa, válvula, mascarilla o bolsa de ventilación manual o el famoso... A ver, si alguien me puede decir cómo es conocido este dispositivo por el chat, el BBM, ¿ok? Mientras yo continúo acá. Vamos a ver, manejo. Entonces, en la revisión primaria nos dice se toma tiempo, no se toma tiempo para medir una frecuencia respiratoria. Que tú recordarás que cuando estás, bueno, a veces mandan a los internos, ¿no? A tomarle, oye, ya, tómale la frecuencia respiratoria del paciente. Y tú de pronto te apareces delante del paciente, o es demasiado incómodo, ¿verdad? Ok, no vamos a hacer eso Sí. en una evaluación primaria. No vamos a hacer eso en una evaluación primaria, ¿ok? Este es otro datazo que de verdad es, no todo el mundo lo conoce y yo he visto de verdad tomando así la respiración. Simplemente tú tienes que hacer un ejercicio, tú tienes que hacer un entrenamiento, yo altamente se los recomiendo. Pídele a una persona que respire en estos valores que vamos a comentar acá, ¿ok? Primero, ya, ¿y por qué? Para que tú memorices, ¿ok? Para que memorices cómo son estos rangos. Y tú, tu descripción de un paciente en evaluación primaria simplemente tiene que ser que una persona respira muy lento, respira normal, rápido o muy rápido. Para ti normal o rápido, como que va bien, o sea, está permitido. Pero si está muy lento o si está muy rápido, ya es algo que te tiene que preocupar y tienes que corregir. ¿Ok? Y vamos a ver cómo lo corregimos. Entonces, por eso nos dice acá, no tenemos tiempo para tomar la frecuencia ventilatoria. En su lugar, las ventilaciones deben estimarse como, bueno, lo que ya dije, ¿no? Eh, y bueno, también les dejo este dato y lo pueden checar luego. Eh, una respiración normal de 12 a 20 es lo que todo el mundo tiene, ¿ok? Pero cuando una persona respira muy lento, ¿ok? Tú tienes que estar atento a eso. ¿Vale? Y por otro lado también, si yo estoy así, mira, una persona pensará que no está respirando rápido, pero si ustedes toman con, yo ya tengo eso en mente, que eso ya está hiperventilando. Ahí ya está haciendo sus 30 ventilaciones por minuto, ¿ok? Entonces, uno a simple vista no, pero yo les digo, hagan ese ejercicio altamente recomendable y se van a dar cuenta o van a tener más capacidad de poder reconocer una hiperventilación, ¿ok? Que muchas veces no parece hiperventilación como tal. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo manejamos esto? Como mencionaba, una hipoxia o una hipoxemia, ¿no? Cuando la saturación está en menos del 95%, ¿qué hacemos? Oxígeno. Si le falta oxígeno, le damos oxígeno. Así de fácil, ¿ok? Pues si le falta hasta 90, se permite los de bajo flujo, que son las cánulas binasales y las mascarillas simples, y menos de 90 ya deberíamos utilizar de alto flujo, ¿no? De repente ya le damos a 8, 10 litros, vamos tanteando, vamos viendo, nos apoyamos del pulsoxímetro, ¿ok? Yo le pongo oxígeno ahorita, pero en un minuto me acuerdo y voy a volver a ver mi pulsoxímetro. ¿Levantó? Porque eso levanta rápido. Si ya lo tengo dentro por lo menos más de 90, oye, entonces como que vamos bien. Yo creo que le estoy ayudando para llegar al hospital, ¿no? Pero si no, le subo entonces un poco más de oxígeno. Podría llegar tranquilamente hasta los 15 litros, que es el máximo, pero eso depende también de mi pulsoxímetro, ¿ok? Por eso es que es permitido y recomendado en la evaluación primaria. Ahora, pero si el tema no es tanto de repente la persona está oxigenando, entre comillas, bien, pero tiene está hiperventilando, ¿ok? No es bueno, no es bueno. O si sus ventilaciones son muy lentas, dentro de los 12 o bajo de los 12 o bajo de los 10, no deberíamos permitirlo. Puede ser
por el propio traumatismo de la caja torácica que no le deja ventilar bien, o son muy superficiales esas ventilaciones, porque otra cosa en la que tenemos que fijarnos acá es cierto, ¿no? La simetría, si un pulmón está o un hemitórax está ventilando más que el otro, o si es que la ventilación es muy superficial, porque esa ventilación superficial, por más rápida que sea, la clásica que es en la que vamos a encontrar emergencias, eso no, no te garantiza, oye, está respirando rápido, pero no te garantiza que el oxígeno está haciendo el intercambio que tú quieres, ¿ok? Hay otro tipo de respiraciones que son las respiraciones de Kussmaul, por ejemplo, que son profundas y rápidas, ¿no? Pero en ambos casos, ambos extremos, no es correcto, ¿ok? Entonces, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo ayudamos a volver a estas ventilaciones por minuto? Utilizando el famoso BBM, ¿ok? Este BBM lo vamos a utilizar, hay una técnica también muy chévere contando hipopótamos, por ejemplo, un hipopótamo, dos hipopótamos, tres hipopótamos, cuatro hipopótamos, cinco hipopótamos, seis hipopótamos, insuflo. Lo mismo repito, pueden ser 5 hasta 6 hipopótamos que cuente, ¿ok? Un hipopótamo, dos hipopótamos, tres hipopótamos, cuatro hipopótamos, cinco hipopótamos, insuflo, ¿ok? Y eso me va, si ustedes hagan su cuenta, ¿no? De 5 a 6 ventilaciones por minuto, me va a dar hasta a las 10 o 12 respiraciones que yo quiero que tenga, ¿ok? Por minuto, ¿vale? Continuamos. Ahora vamos, ya vi, la persona está respirando. Y como estaba inconsciente boca arriba, me aseguré de que respire y le patenté la vía aérea, ¿vale? Ahora, ya estoy viendo también que está oxigenando menos de 90, le puse oxígeno con una máscara con bolsa reservorio, ¿ok? Y ya está ahorita en 93 o 94. Levantamos. Muy bien. Y no fue, sus ventilaciones estaban normales, un poco rápidas, pero no estaban muy rápidas, no estaba hiperventilando. Entonces, no necesité usar el BBM o el famoso Ambu, que muchos ya saben que es la marca. No, no, no es el dispositivo como tal, pero le llaman así. Entonces, ok, ahora voy a fijarme en otra cosa, la circulación, ¿ok? Y aquí lo que más me interesa son los signos de shock. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Dice buscar. Ah, hemorragias. Ok. Habíamos hablado en la X, Gerardo, ya de las hemorragias, pero no, tranquilo, porque aquí vamos a ver todos los tipos de hemorragia, porque en la X hablamos de las hemorragias masivas y externas. Pero también pueden haber hemorragias y realmente masivas internas. Y esas también nos van a preocupar mucho, ¿ok? ¿Dónde podemos tener, a ver si por ahí me dicen, alguien me dice esos datos, se gana realmente mis respetos? ¿Dónde, en qué lugares de nuestro cuerpo podemos acumular gran cantidad de sangre? ¿Ok? Si desean, pueden buscarlo, ¿ah? No hay problema, búsquelo en Google. Búsquelo en ChatGPT, no hay problema. O sea, es de verdad, a veces estas interacciones ayudan mucho a recordar, ¿ya? Pero ahora nos toca ver signos de hemorragias internas, ¿ok? Ahorita les voy a mencionar conforme me van respondiendo. Perfecto, Ángela, es uno de ellos. Entonces voy a partir de ello. Abdomen, ¿qué tengo que ver en mi abdomen para ver si esta persona tiene un sangrado interno? ¿Ok? Que aprovecho en mencionarlo. Perfecto, abdomen y pelvis pueden acumular 2, 3, 4 litros de sangre tranquilamente. ¿Y cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros. Entonces imagínate, tenemos mucha sangre que estamos perdiendo ahí y no nos podemos dar cuenta si es que no tenemos estos conocimientos y dejamos de revisar el abdomen. Porque simplemente la persona, oye, la vemos ahí caminando, todo ok, y de pronto, ¿qué pasó? Yo la vi caminando, o sea, ¿no? Es que no le evaluaste. Ese era tu piloto, no tenía cinturón y se fue en el choque, se fue contra el timón. Y ese timón ha provocado lesiones de vasos a nivel abdominal y ha estado desangrándose, que duró unos 5 minutos y luego se le fueron 2 a 3 litros en la región pélvica o la cavidad abdominal o pélvica
y tú no hiciste nada, ¿ok? Entonces, perfecto. Es un lugar que tenemos que buscar. ¿Cómo encontramos estos abdómenes? Perdón, estos abdómenes, estas hemorragias. Cualquier hemorragia siempre te va a dar decoloración, ¿no? Vamos a encontrar ese famoso morado, rojito, ¿ok? De repente para mi amiga o algunos compañeros ya conocen el signo de Gray Turner, ¿no? El signo de Coulens, el Gray Turner que vamos a encontrar, eh, eh, el famoso moreteado aquí en la región pélvica, perdón, pélvica no, lumbar, ¿ya? O el abdomen en la región inferior también muy, muy moreteado y también el famoso abdomen agudo, o sea, perdón, el que está duro, rígido, como una piedra, ¿ok? Esos van a ser signos de que tenemos una hemorragia interna, ¿vale? Y aparte, obviamente, una hemorragia interna se van a acompañar de los otros signos del shock, ¿ok? Signos de pérdidas de sangre que ahorita los vamos a mencionar. Una perfusión con sangre oxigenada. Tenemos que buscar que efectivamente esta persona está perfundiendo bien, tiene buena perfusión, entonces volvemos a este tema, ¿no? Del pulso oxímetro, ¿vale? Si su saturación está correcta. Y signos y síntomas del shock, lo que estaba diciendo. Aquí vamos a ver, bueno, la hemorragia es redundante, el pulso, ¿ok? Y miren, a mí me gusta hablar del shock perdón, de esta parte del C, también describiendo, o sea, que razonemos los signos, que razonemos el porqué de las cosas. Primero, vamos a hablar del shock por una pérdida de sangre, o sea, es un shock hemorrágico o hipovolémico, ¿ok? Es su nombre correcto. Pero a ver, entendamos una persona que ha perdido sangre. Ok, estoy perdiendo sangre. Primer razonamiento, ¿ok? Y ustedes me van a ir respondiendo, por favor. Prendan su micrófono, no tengan miedo. No muerdo hasta las 6 7 de la noche. Si yo estoy perdiendo sangre en mi organismo, me interesa más tener sangre a nivel central de mi organismo, adentro para alimentar los órganos, o sangre en mi piel, en las partes más periféricas externas. ¿Dónde, dónde quisiera tener más sangre? ¿Ok? Yo creo que en la parte interna, ¿verdad? Y si es así, ¿cómo va a estar mi piel? Si nosotros recordamos algunas características de la sangre, como el color, te da el color de la piel, te da la temperatura de la piel, ¿ok? Entonces, ¿cómo estará mi piel? Una persona que ha perdido sangre o que está choqueada. Vayan poniéndomelo por ahí, por favor, ¿ok? Perfecto, una piel amarilla o piel pálida, ¿no? Porque amarilla se puede entender como, como otro tipo de patología, pero piel pálida, ¿verdad? Ok, ahora, perfecto, ese razonamiento está bien. ¿Qué más? La piel estará fría. Hay una definición que se llama diaforesis. ¿La diaforesis qué es? La diaforesis es una piel sudorosa, ¿ok? Sudorosa y pálida. Entonces, esta sudoración, ¿por qué es? Se entiende que es porque se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, aquel que nosotros activamos cuando estamos en una situación de emergencia, de lucha o huida, escape, ¿no? Pero también ahorita estamos en una situación de alto estrés. Se activa nuestro sistema nervioso simpático, ¿ok? Porque esas tienen otras funciones fisiológicas que son un poquito más profundas. De repente mi amiga Ángela lo va a entender, pero lo que quiero que se queden es que la piel se pone sudorosa, pálida y fría. Signos de shock. Vamos a otros signos que ustedes también quiero razonar con ustedes y que me ayuden con ello. A ver, bajo este mismo criterio, les comento por si alguien no conocía el llenado capilar. ¿Qué significa? Esa es una herramienta muy buena, muy importante que necesitamos conocer. El llenado capilar es cuando nosotros presionamos, y yo les voy a pedir a todos que lo hagan en sus casas, enciendan o no sus cámaras, pero háganlo conmigo, ¿ok? Van a agarrar su uñita, la uña, ¿ya? Si no tienen las uñas pintadas, pueden hacerlo en la palma de las manos, ¿ok? Pero siempre no, si tienen las uñas pintadas, pero siempre de preferencia háganlo en las uñas, ¿ok? Presionen la uña
¿ok? Presionen sobre la uña y luego suelten. Debe volver a la coloración roja que suele tener en menos de 2 segundos o máximo hasta 2 segundos. Si tiene más de 2 segundos, aparte de ser un signo de shock, nos está diciendo que la perfusión no es correcta, algo está mal, ¿ok? ¿Dónde se puede permitir eso? De repente las personas que están expuestas a mucho frío. O sea, si ahorita estás en una región muy fría, se puede entender, ¿vale? Pero si estás dentro de la comodidad de tu casa, estás como que tibiecito, calientito, deberías tener una perfusión menor a 2 segundos, ¿ya? Y si lo tienes, si demora más de 2 segundos, significa que la sangre que debe volver a esos tejidos no lo está haciendo correctamente. Es porque es muy poca o es porque algo está fallando. De repente los vasos también están muy dilatados. O sea, hay muchos motivos, pero quiero que te quedes con eso, que un llenado capilar debe durar hasta 2 segundos, ¿ok? Y si dura más, está mal. Luego, ahora, otra cosa, recordando también nuestros primeros cuadritos. ¿Cuántos minutos toman, tiene el cerebro de tolerancia a la isquemia? A ver, apóyeme por favor con eso. ¿Cuántos minutos tiene de tolerancia a la isquemia? Sí, perfecto, Tomás. Uy, a este chico hay que darle una beca, creo. No, mentira, ya, no me comprometo a eso. Pero perfecto, amigo. Si en esos 5 minutos pasan, esos 5 minutos que tú mencionas, ¿cómo estarán las células de mi cerebro? Empiezan a morir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estará el cerebro? Va a ser una persona cuerda, va a ser una persona orientada, ¿ok? Que te va a hablar correctamente, va a articular las palabras correctamente, se va a poder mover, va a tener fuerza en las extremidades correctamente, ¿ok? Si tú le preguntas algo, te va a responder, ¿ok? Su mirada va a estar mirando hacia ti activamente. No, ¿verdad? Entonces el nivel de conciencia disminuido es otro signo de shock, ¿vale? Y por supuesto el pulso. El pulso va a aumentar, va a ser cada vez más rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ok, los componentes del sistema eh, cardiovascular en general, bomba, líquido y las tuberías. ¿Ok? Bomba, líquido y las tuberías. Si alguna de las tres fallan, las otras van a tratar de compensar eso. Entonces imagínate que tus tuberías están correctas. ¿Ok? La bomba también. Pero la sangre o el líquido está bajo. Oye, entonces, ¿qué va a hacer el motor? Va a funcionar más rápido para que esa sangre, como es poca, para que se pueda ir correctamente hacia todos los lados, ¿ok? Entonces, el pulso, ¿cómo va a estar? Aumentado, ¿verdad? Y también va a ayudar ahí la vasoconstricción periférica. Si alguien no entiende qué es vasoconstricción periférica, es que las arterias de las partes más externas, más periféricas, como es la piel, se van a contraer. Eso también es lo que yo mencionaba, que hace que la piel sea más pálida y esté fría en un paciente choqueado. ¿Ok? Entonces, lo que he tratado de hacer, y siempre lo trato de hacer, y siempre me tiene buenos resultados para aprender mejor, es no leerles, porque ustedes pueden leer esto, los signos de shock y te lo aprendes de memoria, ok, pero yo creo que es mejor entender por qué tiene signos de shock, por qué son estos signos de shock. Y, y como lo bien me dijeron a mí en el curso, muchas veces en la ambulancia el mejor tratamiento es la gasolina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que correr. O sea, es un tratamiento hospitalario de todas maneras. El paciente tiene que entrar al departamento de trauma shock lo más rápido posible. ¿Ok? Sin embargo, nosotros deberíamos ya haber corregido todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, ¿no? En esta tarde, que es parte de nuestra evaluación primaria. Que repito, para los que de repente han ingresado luego que el fin de la evaluación primaria es descartar problemas que amenacen la vida de mi paciente. Y eso todo se resume en el XABCD, ¿ok? Que yo lo tengo que tener en mente cuando evalúo a mi paciente. Si no tienen ni una de esas letras del XABCD,
Perfecto, mi paciente está, entre comillas, estable. Mi paciente debe quedar en observación tal vez, pero puedo tener más tiempo de evaluar otras cosas, ¿no? Ya puedo ver temas como ya la frecuencia respiratoria puntual, la presión arterial y algún otro examen que yo considere pertinente, ¿ya? Bueno, dice el mismo PHTLS que el paciente traumatizado severamente, lesionado que está en shock, por lo general requiere transfusión sanguínea. Eso es muy importante. Intervención para controlar hemorragias internas, ninguna de las cuales puede lograrse en el campo. Cada vez más se habla de la transfusión sanguínea in situ, ¿no? Hay un doctor Zapa que es muy bueno hablando en esos temas. Eh, Sin embargo, se aleja de nuestra realidad, ¿no? Esperemos que algún día el sistema de emergencias facilite tener sangre en las unidades, pero sabemos que no es nuestra realidad. Entonces lo que nos queda es el traslado. D, déficit neurológico, como lo menciona en el PHTLS. ¿Y aquí qué voy a evaluar? El sistema nervioso, obviamente, ¿no? Vamos a ver el nivel de conciencia. NDC, el nivel de conciencia, ¿ok? Si está alterado, una persona puede estar muy molesto, o sea, puede, como bien lo dicen por ahí, ¿no? Te puede insultar, pues, no me toques, no, suéltame. A mí me han pasado pacientes así. Y, a ver, yo creo que tenemos unos minutitos para contarles una historia. Llegó un paciente al hospital, ¿ok? Y había venido referido de otro centro, menor obviamente, y lo habían referido con herida de superficial de cabeza esquizofrénica. Mujer de 29 años, madre de 3 hijos, vino acompañada de su padre. Había, había estado en una mototaxi, las que son muy conocidas aquí en Perú. Se impactó ella, impactó la cabeza contra un poste, ¿ok? Les resumo todo el cuento. No tenía para nada esquizofrenia. ¿Ok? Ha sido una mala evaluación. Y ustedes, siempre les digo, si una persona la ves así, hablando mal, no pienses que está borracho. Tú como personal que estás llevando estas capacitaciones, o más aún personal paramédico, tienes que pensar en un síndrome metabólico. De repente la glicemia, o está en hipoglicemia, puede estar también hiperglicemia, o está teniendo una CB, ¿ok? Entonces, les comento eso, ¿no? ¿Qué había pasado? Que yo le llegué a tocar el cráneo, o sea, la lesión había sido muy fuerte, un traumatismo encefalocraniano fuerte que le había producido a ella, obviamente un edema cerebral que ella estaba, suéltame, y no hablaba nada, ¿ok? Entonces, se los dejo como experiencia. Eh, Vamos a descartar acá que tenga un ictus o un accidente cerebrovascular, shock con perfusión cerebral deteriorada, ¿no? O sea, si no hay sangre, obviamente, porque ha perdido la sangre por alguna hemorragia externa o interna masiva, no está subiendo sangre al cerebro. Y ese cerebro no está funcionando bien, ¿ok? Un traumatismo craneoencefálico, que es una lesión primaria, eh, intoxicación por alcohol o drogas, es importante para nosotros evaluar. Y procesos metabólicos como diabetes, convulsiones, y bueno, la que yo había mencionado, ¿no? Que debemos de tener en cuenta. Y parte de nuestra valoración del nivel de conciencia, vamos a utilizar algunas mnemotecnias como el famoso ABDI, ¿no? ABDI, muchos ya conocen que es alerta verbal, dolorosa o inconsciente. Es decir, yo me estoy aproximando a mi paciente y eso lo hago rápido, ¿no? Señor, ¿se encuentra bien? No responden de mi llamado verbal. Señor, ¿se encuentra bien? Lo puedo mover un poco, pero con mucho cuidado porque si es un paciente traumatizado, no puedo moverlo, ¿verdad? Como cualquier otro. Entonces, podría pasar a la parte dolorosa. ¿Ok? Eh, Le aplico un estímulo doloroso, ¿ok? El más conocido sobre el esternón, utilizando, ¿no? Esta articulación intrafalángica o que a veces lo hacen de forma muy cruel, o utilizando tu linterna o tu tijera, ¿no? A un lado del dedo, ¿ok? Le estimulo y si ante ese estímulo doloroso no responde es porque está inconsciente. ¿Ok? Puedo declarar que está inconsciente. Y otra mnemotecnia, si por el contrario la persona está consciente, yo puedo evaluar, ¿no? Que está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Lúcido significa que habla coherentemente, ¿ok? Está
y activamente, orientado en tiempo, espacio y persona. Ahí las famosas preguntas, ¿no? ¿Y sabes en qué año estamos? Yo les digo algo, no pregunten fecha porque a veces ni yo sé en qué día estamos, así que, ok, pero sí pueden preguntarle el año. Algo que no falla, y a mí me ha tocado ya un paciente que le pregunté, ¿estamos de día o de noche? Y de día me decía cuando estábamos de noche. ¿Sabes en qué año estamos? Eso sí me respondió, eso fue gracioso. 2024, el año pasado. ¿Ya? Espacio, ¿sabes dónde estamos? Sí, estamos en el hospital, bacán. No, estoy en mi casa, te va a decir, no, cuando estamos en la ambulancia, no, pues está desorientado en espacio. Y persona, ¿sabes tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes quién soy yo? Soy bombero, ¿no? Ella, si tiene un familiar, ¿sabes quién es? Te puede responder, no, oye, no la conozco, cuando es su esposa, ¿no? Puede ser tema personal también, ¿no? Pero, pero bueno, siempre tenemos que descartar los temas neurológicos que nos interesan a nosotros. Otra herramienta que también por fines de tiempo no la voy a explicar, pero es muy bueno que te hace mejor profesional de todas formas, es es aplicar la escala de coma de Glasgow, ¿ok? Con sus tres partes, ¿no? La parte ocular mejor, no, la parte verbal es la segunda, por lo menos yo me la aprendo así, y la respuesta motora, ¿no? Porque yo sé que acá es 4 5 y 6 quedan un total de 15 puntos. 15 puntos es el máximo, 3 puntos es el mínimo, ¿ok? Entonces, les recomiendo altamente que vean más sobre la escala de coma de Glasgow, que es una forma una herramienta que ayuda mucho, mucho, mucho de todas formas, para ti y también para el médico que va a recibir, ¿ok? Y el manejo. ¿Qué es lo que pasa? Que acá, voy a leer esto mejor. Si el estado neurológico normal del paciente es resultado de hipoxia y pobre perfusión cerebral, los esfuerzos por corregir esta hipoxia y restaurar la perfusión en todo el cuerpo deben resultar en el mejoramiento del estado mental. Es decir, si yo en mi XABCDE perdón, en mi XABC he corregido, ¿ok? Las lesiones que puedan tener, yo estoy ayudando a que por lo menos se mantenga el nivel de conciencia. Y si por ahí tengo acceso de repente a sangre, si no hay sangre, bueno, ya no se recomienda tanto meterle cloruro de sodio, ¿no? El lactato de Ringer es una opción más viable. Entonces, yo estoy ayudando a que esta persona mejore en general, el estado general y consecuentemente su nivel de conciencia por lo menos se va a mantener, ¿vale? Cualquier paciente con nivel de conciencia alterado debe ser tratado como si fuera la causa, como si la causa fuera oxigenación cerebral reducida, ¿ok? Cualquier paciente, ¿ok? Repito, no voy a pensar, no está borracho, no cometan ese grave error. Y parte de la parte de D, ¿ok? Del déficit neurológico es también el tan controvertido tema de la inmovilización. Y yo lo voy a resumir muy rápido, ¿no? A veces se habla de inmovilización por protocolo, por si acasito, porque así me enseñaron, ¿no? Entonces, no, les voy a dejar rápidamente, ¿no? Que ahora se habla de la restricción de movimiento espinal y selectivo, ¿ok? Hay unos criterios para aplicar todos estos dispositivos que a nosotros sí o sí nos han enseñado a utilizar en un ambiente prehospitalario, ¿no? Que es la tabla rígida, pueden usar scope, la cuchara, todo el sistema de correas que se llama Spider, ¿no? Pero a las finales, ¿qué es lo que pasa? Que los estudios demuestran que por más que sea el ex-Scholar, que es el que tiene más, como que es el conocido porque te inmoviliza, entre comillas, más, nunca llegan al 100% de inmovilización. Entonces, por eso dicen, el término inmovilizar no es correcto, porque siempre va a haber un rango de movimiento, ¿ok? Entonces, ahora se habla de restricción de movimiento espinal, ¿ok? Si la persona merita, porque cumple con ciertos criterios, ¿ok? Que los voy a dejar acá para que ustedes de repente lo puedan leer un poquito más. Aquí están las indicaciones para una restricción de movimiento espinal. Si lo hacen, de verdad van a reducir ¿qué cosa? Van a reducir la incomodidad y los efectos secundarios que conllevan el uso de collarines y el uso de tablas rígidas de manera innecesaria, ¿ok? Y eso sobre todo para los primeros respondedores, ¿no? Para los bomberos, los rescatistas, ¿ok? Y bueno, signos y síntomas de un traumatismo vertebral, que nosotros tenemos que estar atentos.
Yo les puedo resumir esto. Dolor en la línea media en la línea media posterior, ¿no? O sea, dolor o hipersensibilidad, no dejas que le toques a nivel de la columna vertebral, ¿vale? Si una persona puede mover sus extremidades, es la clásica que tú siempre le vas a decir, a ver, apriétame las manos. No, me duele, no, apriétame fuerte, por favor. Es parte, necesito que me aprietes fuerte. Tú incentiva a la persona que te apriete fuerte la mano, porque a veces es más como que el, el- el impacto psicológico de la situación de la emergencia que hace que no se quieran mover. A mí me pasa un montón que me han esperado, de verdad que me he demorado como 10 15 minutos para llegar a la emergencia. Me han esperado en el piso así. Lo reviso y no tenían nada. Entonces, a veces ese factor psicológico interfiere, pero tú no por ello no vas a decir, ah, no, no, no aprieta, ah, ya, tiene el sistema nervioso alterado. No, 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 no. Que tú trata de incentivar a que colaboren con eso y si efectivamente no tienen posibilidad, tú ya con la experiencia te vas a dar cuenta, ¿no? Que efectivamente no, su motricidad o la fuerza motriz está disminuida o que simplemente no pueden. De repente es un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo que no tienen esa fuerza. Levanta tu pierna. Ok, una pierna sí coopera y la otra no. Ok, entonces esa información es importante para el personal médico cuando tú entregues a tu paciente. Ok, y otras lesiones, ¿no? Como los ruidos propios de repente de fracturas, deformidades, las parálisis o paresias, ¿no? Y también las parestesias. De repente siento hormigueo acá en mi brazo izquierdo. Ah, ya, ok, te da un indicio de que hay alguna lesión del sistema nervioso. ¿Ok? Bueno, eso también les dejo para que le den lectura. Son criterios para determinar cuándo la columna vertebral, eh, cuando la restricción en movimiento es innecesaria. ¿Ok? Es como que lo opuesto a los criterios para sin movilizar. Así de simple. Y por último, la parte de la exposición. eh, El frío, ¿ok? Es importante, como ya lo había mencionado antes, ¿no? Exponer a una persona. Esto teniendo el cuidado de hacerlo dentro de la ambulancia por temas también pues, del pudor, ¿verdad? De la persona, sea indistinto al sexo, indistinto al género, si es varón o mujer, ¿no? Todos necesitamos ese respeto. Entonces, al menos que sea ya estrictamente necesario, tratemos de exponer a las personas en un ambiente más seguro como lo puede ser la ambulancia. ¿Ok? Esto, pero también es importante luego de exponer y luego de evaluar, es importante abrigar a la persona. El frío es parte del diamante de la muerte. Antes se hablaba del triángulo de la muerte, pero ya no, ahora se ha agregado un valor más, ¿ok? Y el frío, es decir, en pocas palabras, el frío puede apoyar a que ese shock de la persona aumente, a que él pueda ayudar a que fallezca la persona. Entonces, es importante proteger el frío. Oye, pero yo no en mi ambulancia no tengo mantas. Ya, les doy unos trucazos. Puedes usar las batas. Por ahí algunos tienen las batas quirúrgicas, las que usamos, ¿no? A veces para atender. Eso podría ayudarle a calentar. ¿Ok? O algunos, también vi por ahí un trucazo, que es tener bolsas, esas bolsas plásticas gruesitas, tipo como las de basura, grandes. ¿Ok? Y más, y otro dato extra todavía es que si las tienes de repente en una zona cercana al motor del vehículo. ¿No? Es como que un truco que ayuda a que esté caliente y con eso puedes cubrir a una persona, ¿no? ¿Vale? Y en cuanto al, bueno, acá hay una recomendación de las regiones de donde deberías cortar la ropa y que es un poco difiere de lo que nosotros, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Por lo menos en Perú tratamos de cortar las prendas si es necesario y al ras de las costuras por si la persona, siempre dicen eso, por si lo quieren volver a coser, ¿no? Les dejo ese dato, ¿ok? La hipotermia resulta de la exposición a ambientes más fríos y por la pérdida de producción de energía con metabolismo anaeróbico, dice. La mayor preocupación acerca de la hipotermia es su efecto sobre la coagulación sanguínea. Como lo había mencionado, en palabras muy simples, la hipotermia ayuda a que una persona muera, ¿vale? Luego de todo esto que hemos mencionado, el XABCDE, nosotros vamos a pasar con nuestra evaluación secundaria. La evaluación secundaria, como ya lo había dicho, ya tenemos más tiempo de poder hacer otras preguntas que nos ayuden a nosotros a tener un mejor
un mejor panorama de lo que ha sido la lesión de la persona, ¿ok? Y toda esta información, repito, es importante que nosotros la demos al médico cuando estemos haciendo el pase del paciente, ¿ok? Entonces, muchas gracias por el tiempo. Hasta ahí hemos quedado hoy día, la bibliografía. Esto, espero, espero de verdad haber compartido información que les valga. Estoy atento a sus preguntas. Estoy Muchas revisando. gracias. Sí, discúlpame. No se preocupe, sí. Muchas gracias, licenciado Richter, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas el día de hoy. Y la primera consulta es, ante un golpe fuerte en la cabeza o frente y sale un chichón, ¿qué se debe hacer en esa zona? ¿Se recomienda alguna crema o compresas frías? Y esa pregunta es bien bonita, ¿ya? Esto, un golpe fuerte en la cabeza. Tenemos dos opciones, ¿ok? Eh, que efectivamente seas superficial, ¿ya? O la otra es que pueda tener un daño ya interno a nivel cerebral como tal, ¿ok? Ahí deberíamos tener en cuenta, ok, si de repente no hay mayor herida, cosa que amerite que llevemos sí o sí a emergencias, ¿ok? Lo que está preguntando puntualmente acá, la persona es qué se debe hacer en la zona, se recomienda alguna crema con presas frías ya. Para cualquier golpe en general, siempre es frío. O sea, eso sí es demasiado recomendado, ¿ok? Algo frío puede ser hielo envuelto en alguna toalla, como siempre lo dicen, ¿no? Yo lo pongo alrededor de un polo y directamente a la lesión. Unos 10 minutos en promedio, pueden ser hasta 15, pueden ser 5 minutos cada 5 o 6 horas. O sea, esa terapéutica es muy bueno. El hielo es un vasoconstrictor, es un analgésico natural, es baratísimo y es muy, o sea, funcional. Funciona sí o sí, ¿vale? Ya, perfecto. Pero además de eso, después de que has aplicado tu hielito unos 10 15 minutos, puedes ya echar alguna crema para los golpes, ¿no? Hay varias, ¿no? Diclofenaco, Irudoid, ¿no? Entonces, eso de hecho que va a ayudar, ¿ok? Ahora, ah, de lo que estaba hablando al inicio, y bueno, esto lo que acabo de mencionar es lo mismo para cualquier golpe, ¿ah? Eso sí, altamente recomendado. Siempre el hielo. Pero en cuanto al golpe en la cabeza, ¿qué es lo que pasa? Deberíamos nosotros estar atentos a las señales de alarma, ¿ok? Las señales de alarma, que nosotros también nos van a ayudar tanto en las atenciones de emergencias como en el día a día. Cuando hay algún impacto en la cabeza, las señales de alarma siempre van a ser la alteración del nivel de conciencia, ¿ok? O sea, la persona por ahí torna distinta, o se siente tiene mucho sueño, está muy cansada, etcétera, ¿vale? Segundo, náuseas, vómitos, que te induzca a tener náuseas y tener vómitos, ¿ok? Mareos, ¿ok? Mareos. Y como menciona en los niños, algo que yo me di cuenta, por lo menos en emergencia, se los comento, pero no es algo que yo lo he leído como tal, es que a veces los niños les da sueño, pero es porque están llorando en el momento de que se golpean. Y es como que entienden que el lloriqueo de todas formas están gastando energía y se cansan, ¿ok? Un poquito después y les da sueño. ¿Ok? Entonces, pero de todas formas siempre es bueno estar muy atentos, sobre todo en cualquier persona, ¿ya? Pero en los niños también, pues. Y si toma agua y vomita, también es una mala señal, ¿no? Todo eso lo que acabo de mencionar son señales de alarma, porque tú me estás preguntando como en golpes de cabeza, un golpe fuerte, ¿no? Em, esto es eso. Ahora, siguiente pregunta. En caso de sospecha CB, el manejo prehospitalario consiste en vía aérea y oxígeno. Ok, el oxígeno no debe ser de alto flujo. El oxígeno con los 5 litros está bastante bien. En la vía consiste en vía aérea. Ok. Algo más, sí, en el traslado lo recomendable siempre es semifowler. Ok, entendemos una CB, accidente cerebrovascular,
que puede ser isquémico o hemorrágico, de todas formas, la presión dentro del cerebro va a tender a aumentar, la presión intracraneal, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, para ello, para evitar también que aumente el sangrado, siempre se recomienda tener a la persona en semi-Fowler. Quiere decir 30 a 45 grados y trasladarlo de esa manera, ¿ok? Nunca. Otra consideración del traslado de una paciente con ACV es evitar movimientos bruscos. Y esa es una coordinación que tú ya le tienes que hacer antes a tu conductor. Por favor, estamos manejando, estamos trasladando a un paciente con una ACV o sospechamos de ACV o con un traumatismo encefalocraneano. En ambos casos va a tender a aumentar la presión intracraneal. Y en ambos casos debemos de tener mucho cuidado con estos movimientos bruscos, freno, aceleración o esos baches, ¿ok? Y básicamente es eso. Ya luego el tratamiento es intrahospitalario y bueno, cosas que tú ya también conoces, ¿no? En el caso de una persona recibe un golpe fuerte en la cabeza que provoca una hemorragia, ¿qué debemos hacer? ¿Presión directa o tiene, ya, tiene algo que ver con la PIC? Es una pregunta muy bonita, ¿ya? Eh, chale, no tengo mi tablet ya. Me gusta a mí graficar esa pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con un... Ya, vamos a la lesión. Es que tiene una herida. Siempre la presión directa es lo más recomendable, pero en el caso del cráneo, la presión no tiene que ser tanteada siempre, o sea, con la mano. Tiene que ser tanteada, ¿por qué? Porque si hay una fractura de cráneo, ya podemos empujar esos restos del cráneo y puede provocar una lesión cerebral. Eso es muy cierto, ¿ok? Nos apoyamos de gasas, nos apoyamos de vendaje, ¿no? Entonces, eso sería un correcto traslado. Ahora, recordemos, ahí tenemos un factor a favor, que es en el que la cabeza está muy vascularizada, o sea, eso no es a favor, ¿ah? Pero lo que yo me refiero es que estos vasos usualmente en general van a ser pequeños. Entonces van a necesitar menos energía, menos presión para poder controlarse. ¿Ok? Pero sí es cierto, o sea, ustedes van a ver que una lesión en cabeza, en cara, usualmente va a sangrar mucho porque hay mucha vascularización, pero repito, la ventaja es que con presión directa va a ser suficiente. Incluso, por ejemplo, no recuerdo si en PHTLS o en el otro libro, tengo un librito acá chiquito, algunos lo conocen, ¿no? El naranja chiquito, como pueden ver, dice que por suerte la mayoría de hemorragias se controlan con presión directa, nada más, ¿no? Son ciertos tipos de sangrados que necesitamos ya un torniquete, hasta el dos torniquetes, o sea, son casos extremos, ¿no? Por suerte. Y ahora, ¿qué tiene que ver la presión intracraneal acá? Recuerdan que yo A ver, vamos al ejemplo que siempre pongo, es muy bonito. ¿Qué pasa si yo, Tomás, ahorita te golpeo? Es como que me entero de algo, ¿no? Bueno, ya, te golpeo el brazo. Si nos golpeamos el brazo, ¿qué va a pasar? Se va a inflamar, ¿verdad? Los vasos internos van a romper, va a haber una hemorragia interna que va a inflamar, se va a poner morado, esto, y va a inflamar mucho. Pero ahora, ¿qué pasa si yo este sangrado lo tengo en el cerebro? ¿Recuerdan que el cerebro está envuelto por el cráneo? ¿Ok? Entonces, este sangrado empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir, y el cráneo va a apretar el cerebro contra el sangrado, ¿me entiendes? O sea, el sangrado está aumentando el volumen, empujando al cerebro contra el cráneo. No hay lugar donde inflame, excepto uno. ¿Cuál es ese lugar? Es el agujero magno que está acá, y lamentablemente que si el sangrado es tan grande, o sea, aumenta la presión intracraneal tanto que empuja al cerebro así contra, ese se llama el tronco encefálico, lo empuja hacia abajo, eso se llama enclavamiento. Y ahí la persona corre el riesgo, muy probablemente va a ser un paro cardiorrespiratorio porque en el tronco está el centro regulatorio del corazón y también de la respiración, ¿ok? Entonces va a caer en paro, es porque no estamos controlando eso y eso ya sabemos que es un tratamiento intrahospitalario, ¿ok? Lo que podemos hacer nosotros para prevenir eso es justamente lo que también hablaba Ángela, ¿no? El traslado siempre en semifowler,
El oxígeno es como que ayuda nada más. No tiene gran cosa ahí que ver. Se entiende que es porque está perdiendo sangre, solamente por eso. ¿Ya? Pero el tratamiento ahí es intrahospitalario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? 2 minutos nada más para continuar, para terminar. Por ahí deben haber escuchado que cuando una persona tiene un golpe fuerte, sale líquido blanco, ¿no? Puede salir incluso con un poquito de sangre por la oreja o por la nariz, ¿no? Puede tener otorragia de líquido. Ese famoso líquido blanco es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando este cerebro está aumentando la presión intracraneal porque se supone que hay una hemorragia que está ahí presionando, uno de los mecanismos de defensa del cerebro es botar el líquido cefalorraquídeo que lo envuelve, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Tengo mucha presión, ya, vamos a sacrificar el líquido cefalorraquídeo, pa, libéralo. Y por eso se puede ver que están liberando por orejas o puede ser por nariz. Eso se considera ya un traumatismo craneoencefálico no compensado, que tiene una presión intracraneal no compensada. Entonces, obviamente es un mal indicio, ¿no? Es un mal indicio de una señal mala, ¿ok? Pero básicamente la presión intracraneal es eso, ¿no? Que aumenta. Si está aumentando es porque entendemos que hay un efecto de masa provocado por una hemorragia. Espero se haya entendido. Igual ahí estoy dejando mis datos también por si desean alguna pregunta extra, no se preocupen. Muchas gracias, licenciado Rixe, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que los que realizaron el pago con anticipación, que sus materiales del curso y sus certificados ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logro ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlo. La siguiente consulta es, ¿cuál es la posición adecuada para un paciente inconsciente con trauma? Chale, es como que un poquito abierta esa pregunta. Eh, a ver, en términos generales, siempre debemos de posicionar a una persona en posición anatómica. Debemos tratar de llevar a la posición anatómica. ¿Cuál es la posición anatómica? Muchos ya conocen, ¿no? Simple, los brazos casi pegados al cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? La cabeza firme mirándose adelante, etcétera. Sin extensiones, sin flexiones, perdón, ¿no? Pero muchas veces si tenemos alguna restricción, ya sea por alguna fractura, o sea, o alguna restricción propia de alguna deformación, eh, ¿qué más? Los vómitos, si tenemos la posibilidad de la persona lateralizarlo también, se puede lateralizar, ¿ok? Pero si tiene una sospecha de lesión en la columna vertebral, no es tan recomendable lateralizar así como tal, ¿no? Es mejor ahí lateralizarlo, pero ya con la férula, ¿no? Dentro de la férula, con el sistema Spider, ahí nos podemos apoyar para lateralizar a la persona. Em, pero para ello también deberíamos utilizar, por ejemplo, el aspirador de secreciones, ¿no? Si los fluidos no son exagerados. Pero siempre entiendo yo que va hacia eso tu pregunta, y vamos a tratar de llevarlo en posición anatómica, ¿no? Así sea traumatizado o no. Ahora, cuando no tiene riesgo más bien a nivel cervical, a nivel vertebral, ahí sí podríamos darle un poquito más de confort al paciente y trasladarlo ya sentado, ¿no? A un grado mayor, ¿no? Em, Tal vez podría ser un poquito más específico en tu pregunta. Sí, licenciado, el participante creo que cambió por otra pregunta que es la siguiente. Ay, perdón, ¿cuál es la diferencia entre
UCI y soporte vital básico. UCI, unidad de cuidados intensivos, ¿se refiere a eso? Bueno, la unidad de cuidados intensivos es una parte del hospital, ya es tratamiento intrahospitalario, ¿ok? Que usualmente entran personas que no han sido compensadas en emergencia, no se pueden compensar, porque una persona entra en emergencia y los médicos tratan de compensarlo y si amerita quedarse, se queda pues internado en piso, ¿no? Pero si no se puede, pasan a UCI, ¿no? A cuidados intensivos o cuidados intermedios. Pero el soporte vital básico, ¿ok? Es un tratamiento prehospitalario o por lo menos son un conjunto de técnicas que nosotros vemos en el ámbito prehospitalario, sobre todo, y que involucra la reanimación cardiopulmonar, involucra al uso del desfibrilador, involucra a la liberación de las vías aéreas por un objeto extraño, ya sea lo más usado es la maniobra Heimlich, ¿no? Y todo eso está dentro del soporte vital básico, ¿no? El BLS, el Basic Life Support, ¿ok? Y no involucra mayor equipamiento y mayor conocimiento sobre todo que sí, que sí lo debe tener un personal de UCI, ¿no? O por lo menos de emergencias, ¿ok? Porque ahí tienes más instrumentos, tienes más equipos, tienes más exámenes que tú vas a necesitar, ¿no? Para llegar a tu diagnóstico correcto. Pero lo importante, el soporte básico de vida, el Basic Life Support, el BLS, es que cualquier persona lo puede saber. Y es más, cualquier persona lo debería saber. Y más aquellas que nosotros que vamos en una ambulancia o damos algún tipo de atención en la salud. Muchas gracias, licenciado Richter, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al licenciado Rixe por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones y a los participantes que nos preguntan sobre cómo obtener el certificado y los materiales del curso, les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Y recordar que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que la compartan en sus redes. Licenciado Rixe, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Sí, por supuesto, como siempre, felicitarles chicos o compañeros por esas ganas de aprender más. Siempre, siempre vamos a aprender un poquito más, sea cual sea nuestra profesión. Y si alguien aquí es incluso una profesión totalmente distinta a la de prestar atención de salud, está perfecto, ¿no? Está muy bien, porque esos temas a veces no a veces, esperemos que nunca nos pase, ¿no? Pero sí puede salvar una vida, ¿no? Entonces, por ese lado, mis felicitaciones, chicos, y gracias por el tiempo, gracias por las preguntas, las interacciones y mucha suerte en la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias, licenciado Rixe, por sus palabras y también agradecer a los participantes por su preferencia. Les estoy dejando en el chat nuestra lista de los cursos para que pueda ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Los estoy dejando en el chat. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo por hoy. Que tenga unas buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Hola. Te saluda tu asesora académica del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta oportunidad te enseñaremos en este tutorial, con unos simples pasos cómo encontrar tus materiales y acceso, además de tu certificado y cómo realizar su verificación de validez.
Comencemos. Para encontrar tus materiales y acceso de tu capacitación, da clic en tu buscador de correo y escribe capacitateperu.informes@gmail.com. Podrás encontrar el link de acceso a tu clase y en la parte inferior los materiales. En caso te aparezca buscando virus, esperar un momento hasta que aparezca descargar. Para encontrar tu certificado, escribir en tu buscador noreply@yacerts.com. En el correo verás el botón de ver mi certificado, clic y te direccionará a tu documento. Podrás ver inmediatamente el estado de verificación que incluye tus datos, nuestra institución como emisor y fecha de expiración según certificación. En la parte inferior podrás descargar tu certificado en los 3 formatos que desees: PNG, JPG o PDF, así como variar en la calidad de imagen. Y la opción de compartir, donde te saldrá el link y las diferentes redes sociales donde deseas difundir tu certificado. Por último, en caso de que tu centro de trabajo, institución de estudio u otro desea verificar la validez de tu certificado, deberás escanear el código QR que se encuentra en el documento, o entrar a la página web certificado.capacitateperuvirtual.com y colocar el número de certificado, que lo podrás encontrar en la parte lateral derecho. Y listo, tu certificado fue verificado. Y recuerda, para cualquier consulta y ayuda puede comunicarse con su asesora que le atendió. Eso fue todo y nos vemos para más capacitaciones.